amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Feliz fin de semana veraniego, amigos del Paralelo 20. Aquí quien nos habla, Marcial Corrales, también fiel a la programación de Radio Marca y, como veis, no os abandono ni en el mes más vacacional del año. Bienvenidos a los programas especiales de Paralelo 20, recordando buenos momentos de cada una de nuestras secciones durante esta temporada que ya ha pasado. Recordad que en la radio y en casi todos los medios de comunicación las temporadas comienzan en septiembre y acaban en agosto. Agosto es un mes para que todo el equipo de Paralelo 20 se vaya de vacaciones, pero no os queremos dejar sin nuestra compañía. Así que cada sábado y cada domingo aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, seguiremos viajando y contando cosas chulas de la mayor industria de nuestro país, que es el turismo. Y este domingo un especial monográfico sobre algunos de los contenidos que nuestro compi Joaquín del Palacio ha traído a los micrófonos de Radio Marca durante esta temporada. Como sabéis, la sección de Joaquín se titula La memoria de los sentidos y en ella pues hace muchas cosas. Celebra los días internacionales y nos cuenta por qué son considerados días mundiales de algo. Viaja también con los 5 más 1 sentidos, el del olor, el sabor, el tacto, el oído, la vista y su sentido sensorial, pero también de vez en cuando nos trae ilustres invitados y hoy vamos a comenzar con uno de ellos. Una entrevista que a mí personalmente me gustó muchísimo y gustó también a los seguidores de este programa, sobre todo a los que nos gustan los cómics. Es que vienes con un invitado que no sé si debemos ponernos todos de pie, porque con nosotros está don Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, como geógrafo, como periodista y como alpinista. Yo no sabía de ti, Eduardo, esa afición a la montaña, ¿no? Pues es capital en mi vida, ¿eh? Es completamente fundamental, porque las montañas son lo que ha excitado mi vocación de geógrafo y el que haya llegado después a ser profesor y todo lo demás. Qué bueno. Pero no le hemos traído por eso, ¿no? No, le hemos traído por algo muy importante, aunque parezca mentira. Existe un personaje en el mundo que se llama Tintín y Hergé, que son sus iniciales del autor que lo escribió, de Georges Remy, hechas al revés, la R, R y la Y y la G, Y, Hergé. Nació tal que el jueves pasado, el día 22 de mayo, pero de 1907, o sea que estamos casi de estamos en la semana de celebración de Hergé, del nacimiento, ¿no? De Hergé. Qué bueno, Ibai. O sea, vais a hablar de Tintín porque los dos sois amantes de Tintín. Sí, pero no sabes la casualidad. La verdadera casualidad de todo esto es que un amigo mío me regala este libro y este libro es de mi profesor. ¿Qué me dices? De Eduardo Martínez de Pisón. Geografías y paisajes de Tintín, sí. Es el libro. Y está escrito por Eduardo Martínez de Pisón, sí señor. Oye, qué honor, ¿no? Qué maravilla. Y qué casualidad, porque además te lo regalan y resulta Exacto. Que me lo regalaron fue tu profesor en la universidad. Claro, mi profesor de geomorfología, mi profesor que me llevó a enseñarme lo que es el Pirineo, pero con entidad, con lo que significa esa cordillera, que me llevó a Patones, por ejemplo, para conocer un poco la historia geológica de la Tierra, y mi profesor que me enseñaba los bloques diagramas en la televisión, en la televisión era casi como la televisión porque parecía que se movían y todo, en la pizarra, y era como la historia de Tintín, que cada viñeta te lleva a un mundo.
Qué bueno, y los dos habéis descubierto que sois amantes de Tintín hace muy poco. Vamos, yo cuando me regalaron el libro y Eduardo cuando le llamé. Mi hijo también, ¿eh? Mi hijo en su cuarto tiene todo un armario con figuras de Tintín de todos los tamaños y tiene dioramas y todo, ¿eh? Es increíble. O sea, y a Carlos también le gustaba mucho, y a Anthony. Yo creo que no hay nadie que no le guste Tintín, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gusta Bruselas porque ahí vive mi hijo. Yo no he sido... pero yo no he sido muy de Tintín, lo reconozco. No, hay mucha gente que no. Pero fíjate, no te disgusta. He sido más de Asterix. Hay una cosa que me sorprendió y que me gustó mucho. Hemos estado varias veces en Bruselas, evidentemente. No te aburren con Tintín. Está en muchísimos sitios y lo puedes comprar en muchos sitios. El museo está estupendo, pero que no te están colocando a Tintín en cada esquina, que vas a Bruselas y dices, no quiero saber más de Tintín. Exacto. No, lo cuidan como bastante en ese sentido. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Bueno, yo más que, Joaquín, si me permites, más que en tu sección de la memoria de los sentidos, debería ser hoy la memoria de los sentimientos. Sí, total. ¿no? Porque yo sé que a ti Tintín te da buen rollo. Sí, me da muy buen rollo. Te hace Tintín. Muy bueno. Te hacen Tintín. Te hacen Tintín. Podría valer. Pues mira, aquí he traído precisamente el primer álbum de Tintín que yo leí, que fueron Los cigarros del faraón. Yo tendría por aquellos tiempos unos 10 años, y cada vez que veía una de estas viñetas, yo me metía dentro y era capaz de vivir lo que ocurría, ¿no? Qué maravilla. Y recorría la zona de Egipto, que es un lugar maravilloso que luego ¿Qué libros más viajeros? ¿Qué libros más viajeros? Es que hay un montón de viajes, y por eso precisamente ha venido conmigo Eduardo Martínez de Pisón, que es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y mi profesor, sobre todo, de geografía física, concretamente de geomorfología. Y es que, bueno, él es tintinólogo también, que lo he descubierto hace poco, Eduardo. Don Eduardo está diciendo, nada, que yo soy todo esto, pero sobre todo soy amante de Tintín. Sí, claro, naturalmente, pero además es que no tiene que ver, en principio, no tiene que ver con la geografía, en principio es de la tintinofilia, esta viene de otros aspectos seductores que tenía Hergé para podernos cautivar. A mí me gusta mucho dibujar. Y entonces el dibujo es tan precioso y tan magnífico, y sobre todo los dibujos de paisajes son extraordinarios, que se combina con lo ameno de las historietas y con lo simpático de los personajes, porque son los personajes. La troupe de Hergé es fantástica, la Castafiore, el profesor Tournesol, hasta el perro. El perro es el mejor para mi gusto. El capitán Haddock, el perro que le gusta el whisky, son estupendos. Entonces, más tarde, cuando ya eres profesor de geografía, te das cuenta de la cantidad de viajes, de lugares, de viñetas representando paisajes, ciudades, campos, montañas, los Andes, el Himalaya, qué sé yo. Todo el planeta recorrido. Todo el planeta entero, sí. Cierto. Y además, como si hubiera escrito una geografía universal. Tintinera. Sí. No, además había viñetas que ocupaban la página no entera, pero casi media página, que eran dibujos preciosos. Y Tintín llegó a la luna antes que el hombre. En 1953 o por ahí. Sí. Son incluso viñetas de toda página. Ahí en El cangrejo de las pinzas de oro hay viñetas que ocupan toda la página. Hay microviñetas cuando él, como en dibujos animados, quiere hacer una secuencia de algo que corre y una persecución, entonces las viñetas son muy chiquititas para que quepan en la página toda la acción. Y luego hay macroviñetas cuando hace paisajes. Y entonces pone a los personajes en su medio y son unos dibujos maravillosos. Extraordinarios. Aquí tenemos una de página completa. Sí, exacto. Sí. Y luego hay curiosidades con las viñetas, porque cuando, por ejemplo, Tintín en el Congo está con las jirafas, que él mismo se disfraza de jirafa para acercarse, la viñeta es alargada para dar... Es buenísimo. Claro, para que le quepa el cuello. Naturalmente. Se adapta con una flexibilidad extraordinaria, porque era un magnífico dibujante y estaba asistido por un equipo de magníficos dibujantes también, ¿no? Como Jacob y otros, ¿no? Entonces, incluso a veces revisita las viejas ediciones y las vuelve a hacer dibujándolo de nuevo,
puede haber una máquina de tren a vapor en la edición antigua y lo cambia por un tren eléctrico en la viñeta siguiente. Pero incluso cuando tiene que hacer la viñeta del interior del tren también cambia, y de ser un vagón con maderas, etcétera, luego ya está con más acolchado, más mucho cómodo, más ¿no? acolchado, con terciopelos, etcétera. Sí. Y en esa viñeta concreta está Tintín tumbado en el departamento, en el asiento, y tiene un pie encima del asiento, y entonces debajo ha puesto un periódico indicando que qué bueno. una pulcritud muy belga. Ya. Que no hay que ensuciar con los pies. Hay que ponerlo directamente en el asiento, ¿no? Pero todo está, claro, hay que ir por los detalles constantes, ¿no?, de las viñetas, desgranándolo. Y cuando yo me decidí a escribir este libro, que me lo dijo el editor Fórcola, que lo hiciera, pues lo pasé en grande. Porque claro, lo cogí ya mayor, en unas vacaciones de verano larguísimas, me volví a ver todo, lo miré con todo detalle, y además, pues eso, construí con la diestrictura la geografía que tenía dentro, ¿no? Porque si no, pues es la pura vivencia y el puro disfrute, que es lo esencial de Tintín, porque Tintín es sobre todo simpatía. Sí. Cierto. Y además tiene esa geografía, como bien dices, pero también adapta la vegetación, visita selvas, lugares donde no la hay, como en el desierto o también en el Ártico. En el Ártico, por cierto, que es la estrella misteriosa, que si Hergé hubiera conocido a Eduardo, le hubiera hecho una dedicatoria total en este álbum, porque precisamente va al Ártico a buscar un mineral. Y precisamente también, Eduardo, tú estuviste en la Antártida haciendo un estudio de minerales. Hay un profesor en el elenco de los científicos que van en ese viaje al Ártico, que es de la Universidad de Salamanca, que se llama Porfirio Bolero y Calamares, que es un nombre... ¡Qué bueno! No recordaba ese detalle tan preciso. Así se llama, Porfirio Boleros y Calamares. Ese podría ser yo. Eras tú seguro. Iban en busca de calisteno. Iban en busca de un mineral que se supone que ha venido del éter y que ha caído sobre la Tierra, que es el calisteno, porque lo ha descubierto un científico que se llama Calisto. Exacto. Entonces le han puesto el nombre de calisteno. Pero es exactamente igual que las expediciones a la Antártida, que las cuales yo he ido en el Hespérides o en Las Palmas, que era el barco anterior al Hespérides. El Hespérides luego era un lujo completamente comparado con el simpaticísimo barco que era como un tractor de los mares que se llamaba Las Palmas. Entonces íbamos un equipo, pues eso, internacional, pues había un japonés, había un alemán, había los españoles y otros más, unos chilenos, y éramos el equipo de Tintín, completamente. ¡Qué bueno! Entre eso y el profesor Tournesol, es que yo me siento completamente identificado con... Oye, estáis haciendo las delicias de los oyentes amantes de Tintín esta mañana de domingo. Hay que volver a leer a Tintín. Tengas la edad que tengas, porque yo lo vuelvo a leer y vuelvo a disfrutar y vuelvo a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y luego pues hay ideología detrás, porque castiga a los dictadores de una manera verdaderamente clara. Sí, los generales iberoamericanos, ¿no? Tapioca y Alcázar. Sí. Lo hace muy bien, además, porque se buscan unos países, en este caso ya son imaginarios, como el caso, por ejemplo, de Sildavia o Borduria, y entonces se instala ahí su crítica sobre los dictadores, y también incluso hace una mezcla entre Mussolini y Hitler, y llama a uno de ellos Musler, para poderle atacar mejor, ¿sabes? Y en el caso de otros países, porque hay más países inventados, ¿no?, también. Sí, bueno, lo que hace es que coge una imagen cultural de una zona, por ejemplo, de Norteamérica. Y entonces te mezcla a Chicago con Al Capone y a los Cowboys con John Wayne. Sí, y los mezcla todo, porque hace una síntesis cultural. Y en América te pasa lo mismo. Te van vestidos de mexicanos, pero van por el Gran Chaco o por el Mato Grosso. Es decir, que es una síntesis completa de lo que hay. Y efectivamente la vegetación o los paisajes están muy seriamente documentados. Sí. Muy seriamente. Y
en uno de los episodios que recorren el Perú, concretamente los Andes, empiezan en el desierto del Perú al lado del Océano Pacífico, después atraviesan las sierras áridas, después las sierras lluviosas y glaciares, después bajan a la selva del Amazonas. Es decir, que está concatenado completamente como es en la realidad. ¿Ese cuál es? ¿La Oreja Rota? En la Oreja Rota. Sí. Y luego en el Himalaya, en Tintín en el Tíbet, ocurre exactamente lo mismo. Empiezan en Nepal y acaban en el Tíbet y va transcurriendo por todos los paisajes que se ha documentado. Y es un itinerario verdadero. Un itinerario totalmente veraz, que yo lo he hecho. Sí, porque tú lo conoces, claro. Lo conozco y entonces es la caricatura de ese paisaje, lo cual es más bonito todavía porque lo llena de encanto, ¿no? Es decir, que no es un paisaje geográfico duro, ¿no? Sino que es un paisaje geográfico convertido en un producto completamente asimilable por cualquiera, en un lenguaje directo y preciosamente dibujado y muy divertido en las peripecias. Y que vale para todas las edades. Absolutamente. Totalmente. Y además, si hoy hiciéramos, por ejemplo, una guía turística... Culturiza. Sí, exacto. Y si hiciéramos una guía turística con Tintín, bueno, yo creo que triunfábamos totalmente. Hay un lugar que le quiero comentar a Eduardo, bueno, y a todos vosotros, que es el Castillo de Mulinsart. El Castillo de Mulinsart está inspirado perfectamente, además lo vamos a poner en las redes para que la gente pueda verlo, en el Castillo de Cheverny, que está al lado de Blois, en el río Loira, en Francia, donde además hay una exposición permanente de Tintín. O sea que hay detalles concretos que los busca Hergé y los inserta dentro del cómic para que tenga un reflejo con la realidad. Es que el Castillo de Mulinsart, aparte de que tiene un jardín y tiene un jardín versallesco casi, ¿no? Y un edificio precioso, tiene un interior muy complicado que también tiene su geografía. El interior del castillo. Y hay un episodio que es Las joyas de la Castafiore, que no salen del castillo de Mulinsart, pero que también es geografía, porque está lleno de recovecos, y también el jardín, porque tiene sus urracas que les han robado las joyas, que luego no sabían ser ladrones, etcétera. Y tiene en el sótano, había una bola del mundo donde había un tesoro, que es lo que les hace ricos a los personajes, sobre todo a los personajes más afines a Tintín, y pueden vivir de las rentas el resto de su vida, ¿no? Una duda que me está surgiendo a mí ahora sobre la marcha: ¿cuántos Tintines hay? ¿Cuántas ediciones? ¿Libros? Creo que son 24. 24. Lo que pasa es que queda uno que es apócrifo, que lo hicieron a partir de una película de dibujos animados, y luego... Esa película la vi yo. Sí. Sí, y luego hay el inacabado. El inacabado, exacto. Que es el arte alfa, que lo esbozó exclusivamente, y luego lo han editado los esbozos, pero claro, son bocetos. La fundación de Hergé, pero ya no es lo mismo. No, es una historia continua, ¿no? No es lo mismo. Y luego Hergé dejó escrito en su testamento que no hubiera continuidad. Es decir, que otros dibujantes, por ejemplo, en el caso de Asterix, han continuado después de muerto Urudezo. Y no, aquí en este caso está bloqueado completamente. Lo único que hace la editorial que lo lleva es que ha coloreado, por ejemplo, los primeros que eran en blanco y negro. Y Tintín en el País de los Soviets, que es el primero que salió, no había más ediciones hasta ahora, hasta el año pasado, que han hecho una edición con dibujos coloreados que es una preciosidad. Joaquín, magnífico, magnífico. Un buen viaje por el mundo. Magnífico, qué bueno que te hayan regalado este libro para que nos inspire la entrevista de hoy, ¿no? Además es que en el libro aparece precisamente un mapamundi donde están todos los lugares que visita Tintín, y bueno, aparecen muchos detalles, ¿no?, de todos los comentarios que ha hecho Eduardo y muchos otros que han quedado por decir. ¿Se titula el libro? Pues Geografías y paisajes de Tintín, y luego, como en subtítulo, Viajes, lugares y dibujos, por Eduardo Martínez de Pisón. Qué bueno, ya sabéis, amigos, los amantes de Tintín, un regalazo que os hace paralelamente Radio Marca en esta mañana de domingo. Maestro, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros. Un placer. El maravilloso mundo de los cómics, con los que también se viaja mucho por el mundo. Y ahora vamos a viajar por el fondo del mar, pero en busca de galeones con tesoros escondidos. Tenemos también aquí con nosotros a Carlos León. Él es arqueólogo subacuático
y conoce bastante del fondo del mar. Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. Fenomenal, pues también aquí en agosto. Sí, también elegido. Elegido, igual. Claro, es un buen momento. Pero bueno, tú nos vas a llevar bajo el mar, nos vas a llevar bajo el agua, vamos a descubrir algunos de esos lugares y algunos de esos sitios que un día fueron vistos por todo el mundo, pero que ya no se ven para casi nadie, ¿no? Sí, vamos a hablar de algunos barcos hundidos, de galeones, del Caribe, del Golfo de México, bueno, un poquito en esa zona. Buen lugar, buen lugar. Y vamos a descubrir también una buena noticia que nos traes. Sí, una publicación nueva, un libro sobre el galeón Nuestra Señora del Juncal, que se hundió en el Golfo de México y que nadie lo ha encontrado todavía. Nadie lo ha encontrado, pero sabemos seguro que está allí. Sabemos seguro de que está allí porque ha habido 20 años de investigación sobre el tema, pero la verdad es que todavía no se ha localizado. Qué bien, bueno, pues vamos a intentarlo localizar. Bueno, yo la verdad que paso más tiempo buceando en Sevilla que en cualquier otro sitio. En Sevilla, dices, claro, qué en bueno. Sevilla. Además tengo allí un apartamento para poder ir con facilidad porque realmente una parte del trabajo que hacemos es buscar en los archivos. Y bucear en los archivos. Entonces yo paso una gran parte del tiempo en Sevilla buceando en los archivos, en el archivo de Indias, donde realmente localizamos la información sobre barcos hundidos que luego podemos ir a buscar, o al revés, barcos que se han encontrado hundidos, pero que tenemos que tratar de saber a qué barco corresponden los restos, ¿no? Claro, porque cuando descubres un barco encuentras relativamente poca información, está casi todo borrado por el tiempo, la broma hace mucho daño. Claro, o sea, la parte, digamos, del casco del barco, normalmente pues hay una parte de la obra viva del barco que queda, pero la obra muerta, la parte que está por encima de la línea de flotación del barco, normalmente no queda. Entonces lo que quedan son los restos de una parte del cargamento que están cubriendo la parte más baja del casco, y entonces de ahí tenemos que sacar los datos para intentar saber de qué barco hundido estamos hablando. Has dicho una cosa muy importante. Normalmente la parte aérea no queda, y sin embargo la que va sumergida normalmente del casco sí, porque normalmente va más protegida para estar en el agua, claro. Claro, aparte es la que se queda metida, digamos, en el fango, en el fondo o entre zonas de corales, y eso es lo que va a proteger la materia orgánica durante los 300 o 200 años que pasa, para que luego después lo podamos encontrar. Y el Caribe precisamente no es un mar donde se conserven bien los barcos, ¿no? No, el Caribe, aparte, bueno, normalmente la mayoría de los barcos se hunden en poca profundidad. O sea, que es verdad que hay algunos hundidos en mucha profundidad, sobre todo cuando ha sido un combate o donde puede que te hayas alejado mucho de la costa. Pero normalmente los barcos se hunden en poca profundidad, como los accidentes aéreos, ¿no? Que ¿sí? Al final un en avión, la aproximación. En la aproximación o en el despegue donde hay un accidente aéreo. Pues algo parecido pasa con los barcos. Se hunden cuando un temporal los empuja y los choca contra un arrecife de poca profundidad, etcétera. Nosotros ahora hemos hecho un trabajo, llevamos ya varios años, haciendo un trabajo de localización de barcos hundidos españoles en toda América. Llevamos ya más de 800, y la mayoría han sido por causas de temporales, no tanto combates ni captura por piratas y tal de eso. El porcentaje es un 0,1%, y la mayoría están en muy poca profundidad. ¿Y por qué se hundían por los temporales? Porque eran barcos que eran relativamente inestables y claro, todo ese velamen, ¿no? Les bueno, hay muchas causas. Normalmente, primero hay una sobrecarga, normalmente. Los barcos van muy sobrecargados porque en el fondo hay que traer plata, caudales, oro, etcétera. Los barcos van muy sobrecargados, aparte suelen llevar hasta un 30% más o menos de contrabando. Ah, también. Sí, ahí el contrabando era muy habitual. De hecho, cuando los barcos se hunden, suele surgir una segunda lista de cosas que no estaban en el registro del barco, pero que se te han hundido. Qué bueno. Que tú las estás recuperando en ese momento y dices, no, es que esa cajita y tal, que yo no registré, pero esa cajita es mía, que pone no sé qué y tal. Entonces se suele hacer otra segunda lista de cosas de contrabando. Entonces los barcos van muy sobrecargados. Y luego aparte hay un problema fundamental, que es que están en un territorio, cuando vienen desde América hacia España, un territorio con una climatología durísima, huracanes, temporales con más de 120 kilómetros por hora de vientos, los nortes en la zona de México, etcétera, y luego con muchos bajos que no están todos cartografiados. Entonces ahí, y aparte también había, lo que sí vemos es que hay una obsesión
por traer los cargamentos, porque hace falta el dinero para la corona aquí en España, a pesar de saber que están saliendo en temporadas en las que es posible que haya huracanes y temporales. Y aún así se sale. Pero prima el dinero, claro. Pero prima... la avaricia. Bueno, prima el que venga el dinero, la necesidad, y el que no te corten la cabeza como general, ¿no? Como le pasó a Benavides, ¿no? En 1628, que al final es juzgado porque le quitan el tesoro los holandeses y como que no hace lo suficiente para intentar recuperar sus barcos, ¿no? Entonces hay ese miedo también. Entonces al final los generales salen en temporadas muy, muy duras. Fíjate, enlazando con esto que dices del dinero, últimamente hay empresas que se dedican a buscar galeones hundidos. Sí, bueno, llevan desde los años 70. Cuando se recupera el tesoro hay unas disputas terribles, ¿no? Sí. Claro, porque además hay primero que hay unas legislaciones de cada uno de los países, por un lado, y por otro hay unas recomendaciones internacionales que da UNESCO que proponen que cuando un barco es un buque de Estado en misión de Estado, pues el país del que es origen y la bandera del país, pues tiene que tener algo que decir en ese, aunque el barco esté hundido en otro sitio, ¿no? Ajá, sobre todo también porque claro, porque además es una tumba de marinos. Es decir, en estos barcos, nosotros lo que estamos viendo en los inventarios que estamos haciendo de barcos hundidos en América es la cantidad de gente que moría en un solo naufragio. Pues claro, estamos pensando en barcos que a lo mejor traían 300, 400, 500 personas en un barco de 40 metros. Y morían todos, claro. Y morían todos porque aparte la gente no sabe nada, no sabe tan, entonces al final, aunque podrían haberse salvado, no siempre se salvan además los que se deben, los que deberían salvarse, porque este es un caso, por ejemplo, como pasa en el Juncal, ¿no? Un barco hundido en México que no se ha encontrado todavía, hay ya 20 años de investigación para intentar localizarlo, no se ha encontrado, pero sí sabemos que solo sobreviven 39 personas que no eran los que tenían que haber sobrevivido, es decir, igual que hoy decimos cuando hay un hundimiento... Eran polizones, a lo mejor. No, eran marinos, soldados, carpinteros, etcétera, que estaban sacando la chalupa en la que se iban a montar los nobles, que eran los que se iban a salvar, pero en ese momento ya no llegó a tiempo y entonces el barco se hunde, los nobles y los cargos altos del barco se ahogan y sin embargo ellos que están intentando sacar las chalupas para los nobles, en ese momento se suben a la chalupa y se salvan. Y además se salvan con las monedas, las joyas y tal, que habían embarcado los nobles para salvarse esos 30, 40 personas en la chalupa. Con lo cual, claro, cuando se salvan y los encuentran, dicen, vamos a ver, ¿qué hacen estos marineros con las joyas y tal? No, son mis ahorros de toda la vida, ya. Sí, esto nadie se lo crea. Y de tus padres y tus abuelos, ¿no? Hay un juicio y en ese juicio pues se determina que efectivamente esas joyas no les pertenecen, las tienen que devolver, pero que tampoco les juzgan por amotinamiento, porque finalmente ha sido, digamos, la divinidad la que ha decidido que se salven esos 39 y no los que se tenían que haber salvado. La diosa Fortuna, ¿no? Sí, tal cual. Qué bueno. Y eso es lo que ocurrió en el Juncal, ¿no? Sí, eso es lo que ocurrió en el Juncal. Es un libro que acabamos de sacar ahora como publicar. Coordinadores, Flor Trejo, Roberto Junco y yo. Son dos investigadores mexicanos y yo. Es una compilación de artículos sobre este barco, de 20 años, como digo, de investigación en archivos, en el de India sobre todo, en el de Sevilla, donde hicimos además una exposición muy potente para conmemorar un poco esa lucha, como decía nuestro compañero, contra los buscadores de tesoros, porque al final también estamos luchando siempre, claro, desde los años 70, que se generalizó un poco el tema del buceo, pues luchando para que esos barcos, sean españoles o no, pero que están hundidos en territorios donde a veces la legislación es más blanda, pues que no se despolen, ¿no? Con el San Diego pasó una cosa parecida, ¿no? Con el San Diego, con esa señora de las Mercedes, ¿no? Que es el tesoro que se llevan los americanos, que luego tuvieron que devolver y tal. La polémica que hay ahora con el San José de Colombia, el San José de Panamá, o sea, hay un montón, es que tenemos esto es un problema. Pero al final no se devuelve todo, estoy convencido, ¿no? Bueno, en el caso de la fragata Mercedes, por ejemplo, se devolvió absolutamente todo, sí, porque estaba judicializado, estaba en unas naves y se tuvo que devolver 14 toneladas de monedas. 575.000 monedas de plata. Es que ahora están en España. Todo, claro. Se registraba todo. En el Archivo de las Indias, para mí, ha sido el primer DNI del mundo. Es decir, Carlos III lo que dijo es, vamos a registrar a la gente que vuelve
y a la gente que va. O sea, que porque así tienen un registro de todos los pasajeros, ¿no? Un catastro en toda regla. Además es muy gracioso porque en el Archivo de Indias hay una sección que es pasajeros a Indias, ¿no? Y entonces lo curioso es que a los hombres no se les hace una descripción física, se pone su cargo. Fulanito tal, pues es el veedor de Indias de no sé dónde, tal y cual, se pone. Pero a las mujeres se les hace una descripción física. Y esas descripciones son muy simpáticas, porque también son, digamos, la forma de reconocer a una persona, y entonces a lo mejor, pues yo qué sé, una mujer con el pelo rizado, pues dicen, mujer tal, con pelo malo. Con pelo malo. Con pelo malo. O si tiene una cicatriz, dice con afilafrente. O si, detalles, si es gorda, pues lo dicen claramente. Directamente gorda. Gorda. Morena, con el pelo tal, no sé qué. Entonces, de las mujeres hay una descripción absoluta, total. Física. Fíjate, qué bueno. Es como su DNI, efectivamente. Esa es. Claro, Sí, porque no tenían un cargo específico. Claro, entonces normalmente no es la mujer de, o es la criada, o no sé qué tal, y entonces normalmente se hace una descripción física que ya digo que son muy, muy simpáticas, ¿no? Qué bueno, qué cosa más Bueno, curiosa. se lo han declarado patrimonio de la UNESCO, o sea, el Archivo de las Indias está declarado Bueno, como patrimonio. es que son 7 kilómetros de documentos que se apuntaba todo. Afortunadamente, para la arqueología submarina actual, la burocracia de aquella época, del siglo XVI, XVII, XVIII, está de nuestra parte, porque está todo apuntado. Y lo que no está apuntado es que era contrabando. Claro. Entonces, cuando encontramos los barcos hundidos y hay más carga de la que estaba en la lista, pues ahí tenemos... Era más fácil, no tenían un sistema operativo que le hackeaban ni nada. No, o sea, claro. que... Eso todavía no soñaba ni siquiera. Tenéis que ver los Excel del siglo XVII, que son magníficos, lo que carga cada barco con tal, y unas gráficas perfectas. Sí, con una caligrafía muy bonita, además. Y todo apuntado, absolutamente todo. ¿Y tenéis cuantificado el importe de los barcos hundidos? ¿Cuánto dinero puede haber enterrado ahí en el mar? Eso es imposible saber. No tiene un precio. ¿Se puede hacer un cálculo aproximado? No tiene un precio, tiene un valor cultural y tal, pero claro, hay millones y millones de pesos en plata y en oro. O sea, es una barbaridad, porque los barcos venían muy cargados absolutamente, y a veces en un naufragio no se hundía solo un barco. Se hundían varios. Se hundía una flota entera. 11 barcos, 15 podía barcos. Ocurrir. De hecho, en uno de los primeros barcos que se hunden, de la primera flota entera que se hunde volviendo de América, 1502, se hunde la flota de Obando, que acaba de llegar a América para formar la ciudad de Santo Domingo y tal, y cuando vuelve, en ese barco venía la pepita más grande del mundo, que decían, está descrita en la época, en el siglo XVI, que tenía el tamaño de una hogaza. De una hogaza. ¿Y pan. cómo eran las hogazas, además, entonces? Estamos hablando que duraban de una semana. de este tamaño. Qué burrada. Y ahí está. Ahí está enterrado. Ahí está, debajo del agua, no se ha encontrado. Claro, y además el oro, como no le afecta el óxido ni nada, está en perfecto estado. Eso está perfecto. Lo que sí ocurre con muchas monedas, claro, que no eran exactamente puras de material tan noble como el oro, es que se terminaban fusionando con el óxido. Entonces aparecen como grandes... Claro, las que son de plata se concrecionan y pierden... Se oxidan un poquito y se unen. Se unen, se quedan formadas. A veces lo que hacen es que aparecen como con la forma de la bolsa, de la talega. Una talega era una bolsa en la que iban 1000 monedas, por eso nosotros decimos un talego militar, pero eran claro. 1000 monedas. Entonces, a veces aparece concrecionada justo la talega, separada de otras talegas por las maderas que tenía el cajón o la caja, ¿no? Pero las de oro están perfectas. O sea, las que han aparecido de la fragata Mercedes en 1100 metros de profundidad, las de oro están perfectas. O sea, las limpias un poquito y ya las puedes exponer. Pero a 1100 metros no bajas tú con un traje de buceo, bajas ya con un batiscafo, ¿no? A 1100 metros ya hay que bajar. En este caso fue una operación del Ministerio de Cultura, 3 campañas que hizo Iván Negruela, y se baja con un ROV. No con un submarino, se podría bajar con un submarino, pero se baja con un ROV teledirigido, que es el que hace la operación de recuperar, etcétera. Viaje diferente con Paralelo 20.
Llévate Radio Marca a todas partes. Descárgate la aplicación en tu móvil y disfruta de la mejor programación deportiva estés donde estés. Además, puedes conectarla fácilmente en tu coche. Radio Marca, la radio del deporte, también en vacaciones. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Paralelo 20, con Marcial Corrales y Carlos García Pastor. Bienvenidos amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos en los monográficos especiales mes de agosto, recordando algunos momentos interesantes y divertidos que hemos tenido durante toda la temporada con nuestros miembros del equipo. Y es que no podemos nosotros estar sin vosotros. Por eso os acompañaremos todo el mes de agosto también. Hoy estamos emitiendo algunos momentos muy interesantes con invitados que vinieron de la mano de nuestro compañero Joaquín del Palacio. Y nos gustó mucho, incluso yo diría que nos cautivó, la entrevista con Carmen Molina y su libro de fotos, Madrid en pausa. Escucharla atentamente, que merece la pena. Fijaros, ya prácticamente nos hemos olvidado casi todos de lo que pasamos en la pandemia. Ya son 5 años. Fíjate, ¿no? Digo casi todos porque los que sufrieron pérdidas familiares y de amigos, esos nunca olvidaremos, ¿no? Esas malditas fechas del 2020. Pero aparte de los recuerdos de cada uno, están los recuerdos que nos dejaron y que nos dejan las obras de algunos artistas, escritores, pintores, músicos, que se hizo mucha música en la pandemia, ¿eh? Hombre, yo creo que... Con esto de no podemos salir de casa, las bandas se juntaron... Y los músicos compartieron mucha música muy buena. Fotógrafos, los fotógrafos, fíjate, ¿no? Que aprovecharon, pues estos artistas que aprovecharon esos momentos para crear y hacer cosas que seguramente sin la pandemia yo creo que no se hubieran realizado, muchas de ellas, ¿eh? Y han quedado ahí para la historia también, ¿no? Hoy domingo quiero rescatar una de las entrevistas que tuvimos en Paralelo 20, en este programa, que le hicimos a Carmen Molina, una gran artista fotógrafa, que mientras todos estábamos confinados, pues a ella le dieron permiso, fíjate, curiosamente, ¿no? Los artistas tenían permiso y se les daba para fotografiar Madrid vacío. Era aterrador, ¿eh? Sí, yo te lo digo porque yo también tenía permiso para salir, porque como sabes, estuve en las cocinas de Walls Central Kitchen. Ayudando a la gente. Y cocinábamos todas las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y llegamos a hacer, creo que fueron 56.000 menús. Es una barbaridad. No, sí, es que se hicieron cosas que no se hubieran realizado sin la pandemia. Empezamos en 300 diarios y acabamos casi en 1.500 diarios. Bueno, Carlos García Pastor y Joaquín del Palacio fueron los que la entrevistaron, a Carmen Molina. Yo estaba convaleciente en esas fechas y ellos capitanearon el programa con la fotógrafa, con Carmen. Y así fue la gran entrevista que se hizo. Y ahora tenemos a Joaquín, que nos ha traído una invitada muy especial. Sí, es de un momento muy especial. De un momento muy especial, una invitada muy especial, en una circunstancia... un poco rara, más bien, vamos a dejarlo ahí, porque a principios del 2020 empezó a haber una serie de enfermedades en personas que eran muy extrañas y luego acordaron en pensar que venía todo de una zona oriental y que había pasado por Milán y que llegó a Madrid. Hubo un momento en el que Madrid fue una ciudad en la que morían 1.000 personas, en España morían 1.000 personas, pero Madrid era el lugar más peligroso de todos para poderse contagiar. Era el COVID-19 y allá por marzo de 2020 se cerró la
ciudad, no nos dejaban salir a no ser que fueran trabajos muy especiales. De hecho, nosotros hacíamos el programa por teléfono y era muy difícil poder salir porque solamente salían personas que tenían su trabajo, era inevitable, y una de ellas fue Carmen Molina, que es fotógrafa, que es escritora y que es una persona conocedora y muy sensible tanto de la música como de los paisajes, así que aquí está con nosotros. Muy buenos días, encantadísima. ¿Cuánto se aprende en este programa? Tengo la boca abierta todavía. Pues ahora vamos a aprender nosotros más. Sí, ahora vamos a aprender un poco de ti y de esos momentos que has dejado reflejado en este libro, que además muchísimas gracias que nos has traído unos ejemplares, muchísimas gracias, lo miraremos esta semana con mucho cariño y lo vamos a, sobre todo, a disfrutar con la vista, ¿no? Sí, Madrid en pausa se llama, y por la página que hablas son imágenes absolutamente increíbles. Por ejemplo, aquí tenemos una puerta de Alcalá absolutamente vacía. Pero así es la Gran Vía, así es cada una de las... La portada es impresionante, la portada es la Puerta del Sol sin alma. Nadie. Bueno, solamente está ahí nuestro oso y nuestro madroño, que dicen que es osa, pero no... Y el tío Pepe también, y el reloj que nos marca el cambio de año, pero Carmen Molina estaba allí. Sí. Bueno, yo es que también soy personal sanitario y al ir a trabajar todos los días... pues vi cómo estaba Madrid y yo pues quise retratarlo profesionalmente. Entonces, pues bueno, a mí me daban un salvoconducto para ir al trabajo y de trabajo a casa. Entonces pedí un permiso especial para poder retratar y me dieron un permiso para salir con la cámara como fotógrafa profesional 3-4 días, y así estuve retratando pues todos los lugares más emblemáticos de Madrid. Bueno, me pasé por todos los sitios más importantes y bueno, es verdad que en cierto modo disfruté por tener la ciudad para mí, pero bueno, también fue muy emotivo, fue unas sensaciones increíbles y bueno, para mí ya es inolvidable. Tristeza por un lado, me imagino, mucha de ver las calles así, de esos momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo disfrutar de esos paseos, de esas estatuas, de esas plazas. De los sonidos muy importantes, que era el sonido, que es el silencio, pero también el sonido de los pájaros, los semáforos, no había tráfico, es una sensación impresionante. Madrid es una de las ciudades con más ambiente, Madrid es una de las ciudades con más sonidos, está repleta de gente, es una ciudad viva por todos los lados donde la mires. Sin embargo, Carmen Molina se encontró con una ciudad desierta, una ciudad que impresiona, una ciudad enferma en ese momento, una ciudad que moría poco a poco. Es verdaderamente alucinante, ¿no?, tu trabajo. Sí, pues yo en el momento que iba disparando fotografías me iba acordando, por supuesto, de la gente que lo estaba pasando mal, de los servicios esenciales que estaban ahí peleando por salvar vidas, porque todo funcionara mejor, y bueno, pues los políticos que también estaban intentando un poco pues a ver por dónde se llevaba esto. Hay que tener en cuenta que este libro, las fotografías son de los primeros días del COVID. Yo iba con mi mascarilla FP2, con mi cámara al hombro y mi equipo en la espalda, y bueno, solamente también el escucharme, el respirar, subiendo la Gran Vía, mi propia respiración aguda, no sé, es ya te digo, algo impresionante. Yo lo que quise es, pues eso, retratar ese Madrid vacío y dejar esto para la posteridad de la gente que estaba en sus casas, que no podía ver cómo estaba Madrid, o que estaba en hospitales o en sitios donde no veían cómo estaba la ciudad. Y vas ya por la tercera edición, ¿no? Sí. Esta edición es especial porque le he metido más fotografías, hay más colaboraciones de músicos, artistas que quieren escribir y están dentro, y pues es una edición como más de lujo, además, porque es que estoy muy contenta con la aceptación y los medios y todo. Sí. Genial. ¿Y lo de la música? Cuéntanos un poco lo de la música. Pues mira, yo soy fotógrafa profesional, sobre todo fotografía en directo. He estado con muchos grupos, he estado con Mago de Oz más de 12 años como fotógrafa oficial. He hecho 2 libros con Mago de Oz y otros 2 con Medina Zara. Ahora estoy haciendo cosas para Medina Zara también, para muchos grupos. He retratado a muchos artistas, la música me encanta. Entonces, pues bueno, se me ocurrió la idea de contactar con músicos o artistas que fueran allegados a la ciudad de Madrid. Y bueno, pues en este libro también hay colaboraciones de gente que ha querido escribir y dejar su relato sobre este vacío, esta pandemia. Y bueno, está Manuel Martínez de Medina Zara, Ana Torroja, Cristina del Valle. El prólogo de esta edición la hace Natalie Seseña, actriz que tenemos, que es maravillosa. Y bueno,
es completo y estoy contenta. Sí. Vamos, que tocas todos los palos. Sí. Oye, Carmen, perdóname, que de todas las imágenes que viste y que has retratado, ¿cuál ha sido la que más impresión te ha causado? Que la hayas visto más desierta, más que te haya dado más pena. Pues mira, la foto de la Puerta del Sol, que fue de las últimas que saqué, el último día, que además empezó a llover un poco, me puse a llorar, fíjate, en esa fotografía. La portada, justo estaba ¿no? llorando, sí. Y hay fotos de la Puerta del Sol, y sabiendo cómo normalmente está la Puerta del Sol y cómo nos ven en el exterior en el tema de Nochevieja y demás, es una de los sitios donde más me impresionó. La Gran Vía también, porque me recuerda a la película de Amenábar, Abre los ojos. Y bueno, son de los dos lugares que más me impresionaron. Sí. Los fotógrafos nunca quieren salir en las fotos, Carlos, ¿sabes? Yeah. Es una cosa un poco especial. Sin embargo, Carmen sí se dejó por un gran amigo, por una persona muy especial, por uno de los grandes fotógrafos de la música en el mundo, que se llama Domingo J. Casas. Y él sí te hizo una foto. Sí, porque además él se enteró que iba a sacar la tercera edición y me escribió en WhatsApp, me dijo: Carmen, yo tengo que estar en este libro, sea como sea, porque es impresionante y además quiero participar. Te hago un retrato, y yo, venga, vale. Por ser tú, ¿no? Por ser tú. Pero me dice, bueno, pues una colaboración, te escribo algo. Digo, pues todo lo que quieras aportar. Y bueno, pues mira, me escribió unas líneas y me retrató allí en su casa. Y bueno, estaba un poco yo, porque es verdad que tiene razón Joaquín en este caso, Carlos, que no me gusta nada salir en las fotos, pero bueno, mira. Sí, bueno, no tú, hazle una foto a Domingo, a ver si puedes. No, tampoco le gusta. El otro día una de amigos sí que se hizo con Paco y conmigo, sí, ¿verdad? Pero ya dijo, es de amigos, ¿no? Sí, es de amigos. A regañadientes, ¿no? Exacto, sí, es verdad, nos pasa esto, pero es así, ¿no? Y yo encantada de que esté, porque efectivamente, como dices, es el jefe, es el jefe de... Es el más grande. Yo que soy fotógrafo, pero aficionado, tampoco me gusta salir en las fotos. Fíjate, ¿ves? Claro. Y debe ser eso, igual no... No sé, me veo raro. Lo ve de otra manera el fotógrafo siempre, sí, es cierto. Y bueno, llegamos a una tercera edición. Esto no se va a volver a repetir. Es muy difícil que vuelva a ocurrir. Y además yo creo que por nuestro bien, ojalá que no se repita. Sí. Pero tuviste que trabajar con los bomberos. Y esa sensación de trabajar con los bomberos... Sí, además queda muy cerquita de aquí, porque es el parque de bomberos de aquí de Hortaleza. También pedí un permiso y Emergencias Madrid me lo concedió. En la segunda edición ya están los bomberos, pero en esta tercera hay además un testimonio de uno de los bomberos, que también es aficionado fotógrafo y le encanta, y ahí estuve haciendo fotografías, me subieron a una grúa de no sé cuántos metros y ahí he sacado alguna fotografía de ellos. Hicieron una labor increíble. Cosas que me contaban de ayudar a gente que se había caído, tenían que entrar. Bueno, invito a que leáis esta mención que hace aquí en este libro, porque pone los pelos de punta. Sin duda lo leeremos con mucho cariño. Pues... Y fíjate, además ha sido catalogado como uno de los mejores libros de 2021. Sí, en televisión española, en Radio Nacional, como uno de los mejores libros de la hora azul de televisión española. El libro más vendido de 2020 en la librería El Argonauta. Ahora está en el Museo Reina Sofía, en la biblioteca, que también me avisaron que quería que estuviera ahí, pues un poco a modo de documentación. Hay que tener en cuenta que, y luego pues en la Comunidad de Madrid, como el centro de documentación también está incluido. O sea, se ha tomado como una documentación de lo que ocurrió. Una referencia también de lo que ocurrió. De lo que ocurrió, efectivamente. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Y te esperamos aquí para el próximo libro, que no sea del COVID, que sea de otra cosa. De otra cosa. Bueno, ya lleva 5, ¿eh? Ya lleva 5. Bueno, pues... Algo haremos y muchísimas gracias porque ya te digo que qué programa más maravilloso y muchísimas gracias, de verdad. Gran testimonio de Carmen Molina y un gran regalo tener su libro de fotos de un Madrid que esperemos que nunca vuelva a estar vacío. Y nos vamos a despedir del programa de hoy con una hazaña del propio Joaquín del Palacio, cuando viajó a los mares del norte a bordo de un pesquero en la temporada donde se pesca el famoso bacalao Scrape.
Amigo del Palacio, ¿qué tal esa pesca del bacalao, del Scray ahí por los mares del norte en vivo y en directo? Sí, efectivamente, más allá del círculo polar ártico, Aventura como me gusta paralelo, decir, sí, a 69 grados más o menos latitud norte, en los mares de Noruega, concretamente pues en un sitio muy especial, muy cerquita de la isla de Senja, un sitio sensacional donde todo es blanco porque está totalmente lleno de nieve y donde el mar es con un azul impresionante, de esos azules fríos. Profundos. Y bajo ese mar está nuestro protagonista. Él es el protagonista, el Scray. Bacalao, el Scray, ¿no? Y sin marearme ni un momento, porque no me lo puedo permitir. Bueno, no ha habido olas, porque la otra vez que estuviste el año pasado... Tuviste olas de 8 metros. Sí, además caía la proa del barco sobre el mar cuando se elevaba, era muy duro. Sí. Cuéntanos. Pues mira, más allá del círculo polar ártico, la pesca es una verdadera aventura, ¿no? Y esto aúna, pues, hábiles técnicas, capacidades físicas y también la inspiración, ¿no? Porque sin ella es muy difícil encontrar la pesca. Recordar que es el pescado del amor, que llega más o menos por San Valentín o por ahí. Lo hemos bautizado aquí en este programa. Exacto, ¿no? Sí. Pescado del amor. Y además en antiguo noruego, Scray significa nómada, que es muy bonito. Y esto es porque este bacalao recorre unos 1000 kilómetros desde las aguas polares del mar de Barents hasta el mar de Noruega, allí cerca de las islas Lofoten. Baja para reproducirse, por eso lo del amor. Y también lo de la muerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente algunas veces necesitamos nosotros salir con las redes y así alimentarnos con un sabor rico y de calidad. Carne tersa, musculada, sabrosa, y esto es porque lucha incesantemente contra la corriente del Golfo, esa que consigue que no se termine de helar el mar de Noruega, ¿sabes, Marcial? Efectivamente, así que, bueno, pues nos encontramos con esos inmensos bancos que se mueven en las heladas profundidades, ¿no? Los barcos pesqueros salen a por ellas, a través del radar consiguen y el sonar localizarlos. No es fácil porque, bueno, es la naturaleza salvaje y nunca mejor dicho, además, en qué temperaturas y en qué situación, ¿no? En todas esas acciones estabas tú ahí en el barco. Efectivamente. Con el capitán mirando el radar, ¿no? Sí. Hasta que descubríais dónde estaba el banco. Así es. Ahí se dirigía el barco y ahí tiraban las redes, ¿no? Exacto. Un barco que ya no se lleva con timón, como en los viejos tiempos, sino que se lleva simplemente con teclas en el ordenador. Sí, o con joystick, ¿no? También con joystick, claro. Sí. En este caso era con teclas en el ordenador. El hombre incluso no necesitaba ni mirar a la proa. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo se lo dicen las pantallas. Era muy curioso, sí. Zarpamos en el Fortuna a las 12 horas volvimos, regresamos con un montón de pescado, con 42 toneladas. 42 toneladas. Sí. Caray. Bueno, pues es un trabajo muy duro, ¿no? Como estamos viendo, porque además no solamente es la dureza del frío y del movimiento, sino también el trabajo muy intenso. Cuando llegan todas esas toneladas de pescado, hay que trabajarlas en el momento para almacenarlas y luego llevarlas precisamente al puerto. Y tras un proceso rápido y preciso, se carga, se transporta a muchos países, entre los más importantes España. Soy Jaime, trabajo para Brodel Carlsen aquí en Husøy, Noruega, y voy a explicar el proceso del pescado con la línea de producción. Los pescadores echan el pescado en la bañera que abarca unas 10-15 toneladas de pescado, pasa por una cinta y al lado tiene otras personas que se encargan de limpiar por dentro todo lo que tiene el pescado, y el pescado ya una vez limpio y sin cabeza pasa a unas cajas donde se la llevan unos carretilleros y llega a la zona de icing. Y en la zona de icing ya el pescado limpio se empaqueta por diferentes modelos y pesos, le cae hielo a la caja que queda cubierta de hielo, montamos el palé y se lo llevan para que se lo lleve el camión directo para España, Portugal y diferentes sitios. Hay que agradecer a Mar de Noruega que nos haya permitido vivir de cerca aquí a los de Radio Marca, a los de Paralelo 20, lo que para nosotros es toda una aventura. La aventura de Paralelo 20, sin embargo para ellos es su trabajo diario, ¿verdad? Efectivamente, y muy duro. Es un trabajo, bueno, como ya hemos visto, un trabajo duro, pero luego lo bueno llega al plato. El bacalao tiene muy mala fama y dentro de los pescados no se considera como uno de los primeros pescados, y para mí es uno de los primeros pescados. Es decir, estamos hablando... Bueno, es que todos, en realidad el bacalao, si tú vas a países árabes y demás, te dicen, no, bacalao no, porque no es una merluza, no es un rodaballo, pero es que estamos hablando de un pescado exactamente de igual calidad, incluso mejor, y que puedes jugar muchísimo con ello. Bueno. Además está el salado por un lado y por otro lado está el fresco, ¿no? Existe una policía del Scray, no sé si lo sabéis, que incluso vienen aquí a España, vienen a Mercamadrid, y ellos dos, sí, controlan la temperatura, porque viene en cajas, viene con un sello de calidad cada una de las piezas, y también tienen que controlar que esté bien de vista, que no tenga sangre, que esté perfectamente controlado con el hielo y todo para que se mantenga.
Por hoy la aventura de Paralelo 20 con Mar de Noruega y el Scray ha terminado, pero mañana la pesca continuará. Bueno, Joaquín, una gran experiencia. Sí, sin duda. Muchas gracias, amigo. Qué buenísima aventura vivió Joaquín del Palacio, aunque realmente era la segunda vez que lo hacía. Aunque creo que esta vez, yo creo que la disfrutó más porque la primera lo pasó mal, ya que la experiencia le hizo pasar por una tormenta en el mar de Noruega. Y en esta ocasión la mar estaba en calma. Hasta aquí el especial monográfico de agosto de Joaquín del Palacio. Hemos buscado tesoros en galeones hundidos, viajado con las aventuras de Tintín, con una fotógrafa viajamos también a través de su libro por ese Madrid vacío, o Madrid en pausa, como ella titula su libro, el Madrid de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados. Y cerrando el monográfico con la aventura de Joaquín en el mar de Noruega. El próximo fin de semana, más monográficos de los miembros del equipo de Paralelo 20. El sábado nos iremos de crucero y sabremos muchas cosas de la industria crucerista gracias a los momentos de Virginia López Valiente, nuestra experta en cruceros. Y el domingo, ojo, que haremos un especial con algunos de los ecos del misterio de nuestro último fichaje al equipo de Paralelo 20, al famosísimo mentalista e ilusionista Anthony Blake. Un especial de 1 hora con el maestro Blake. Bueno, no os lo perdáis porque aunque estemos en agosto, Paralelo 20 no cierra y aquí quien nos habla, Marcial Corrales, estará con vosotros todo este mes. Así que nos vemos y sobre todo nos escuchamos. Chao, chao. El deporte es nuestro. Radio Marca. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido. Vamos a buscar a Torre Navas. La que Iniesta solo por el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta. El chance de Paula. Pase para Iniesta. Ven fuera de juego. Iniesta. ¡Gol! 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 Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte. ¡Gol!